Muy buenos días, amigos. Los saluda su amigo Ronald Echeverría desde la ciudad de Guatemala y también los saluda, pero él lo va a hacer por sus propios medios, nuestro amigo Gabriel Raña Noya, de origen español, a todo orgullo, pero residiendo en Colombia, una hermana nuestra latinoamericana. Y con Gabriel pues tenemos una amistad que ha ido estableciéndose en la red, pero que se ha fortalecido y nos hemos compenetrado y complementado en muchos proyectos y muchas actividades, pero en todas está el signo, el lugar común de dar un servicio y proyectar hacia la comunidad de LinkedIn y a las áreas en que nos desempeñamos profesionalmente algún contenido de calidad para beneficio de todos los que podamos tener acceso a estos medios de comunicación. Y ahora, pues, entre una serie de actividades que Gabriel ha realizado con Educom, pues, es el CEO de Educom, una escuela de posgrados a nivel internacional, con estudia en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento y en cualquier dispositivo, con un portafolio muy completo de programas de posgrado para educación superior que hace consultores, la firma que yo dirijo a nivel centroamericano, pues también apoyamos y nosotros en la firma de consultores, pues somos consultores tanto en el área de recursos humanos, Headhunter, como de desarrollo organizacional y asesoría empresarial en general. Así que creo que ya me estoy extendiendo más. Gabriel, muy buenos días, gusto de verte. ¿Cómo estás allá en Colombia? ¿Cómo estamos por allá? ¿Cómo te sientes? Muy Así buenos que, días, por mi favor. querido Ronald. Buenos días. Buenos días, un placer, ¿no? Muy bien, estamos bien, estamos bien. Estamos, yo creo que igual que todo el mundo, ¿no? Viviendo esta locura y bueno, aquí son las 10 de la mañana, creo que es una hora más que en Guatemala. Y muy bien, trabajando y manteniéndonos activos y mirando hacia adelante. Ya se han unido otras personas, bienvenidos a todos, Jacobo, bienvenidos René, Natalia Novoa Maya, Luisa Torres, Tili de León, René Lara, Jacobo Echeverría, mi primo hasta Boston, tu saludo, Jacobo, gusto de saludarte y de verte, ¿cómo estás, hermano, por allá? Bueno, pues Luisa, Natalia, bienvenidas. Y a los que se puedan seguir uniendo, pues eso nos alegra la pantalla al verles allá todos su cara y eso nos hace que la pantalla se vea mucho más florida ahí, no solo con nuestras fases, ¿verdad, Gabriel? Pero ya sí que bienvenidos todos y vamos a tener cerca de una hora para platicar. Bueno, pues para manera de introducción ya estamos, realmente la charla tiene como se titula, pues, Estrategias Empresariales BUCA, tomando una tacita de café, que es el que creamos que íbamos a tomarnos con Gabriel, y la mecánica va a ser una charla que vamos a ir platicando un poco, donde podemos estar de acuerdo o no en puntos de vista, pero la idea es que hagamos sinergia, y ustedes pueden, por supuesto, también hacernos sus preguntas ahí y después podríamos en la manera de lo posible contestarlas. Gabriel, desde el punto de vista de los negocios, ¿cómo ves el asunto de los escenarios? ¿En dónde estamos parados? ¿Cómo nos estamos viendo en esta situación que algunos dirían trapas de cucaracha, pero realmente, coloquialmente, empresarialmente, ¿dónde están parados los empresarios ahora ante esta nueva realidad, Gabriel? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que la palabra que define lo que estamos viviendo es la incertidumbre, sin duda alguna, ¿no? No hay. Lógicamente ha habido empresas, unas poquitas, que se han beneficiado y mucho de esta época, de esta etapa, pero yo pienso que la gran mayoría pues, se han visto perjudicadas y este es el momento en el que todo pues, está siendo replanteado. La situación que estamos viviendo pues, se ha encargado de cuestionar cosas muy de fondo, en otros aspectos se ha encargado de acelerar procesos que ya venían dándose, como pues, la migración hacia el mundo digital, transformaciones digitales, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la automatización de la gran mayoría de los procesos, donde ya pues, si miramos, por ejemplo, lo que es la gran herramienta hoy en día de comunicación, casi que es por excelencia, que es el WhatsApp, pues cuando miras tú lo que hacen en China desde hace tiempo con WeChat, ¿sí? Pues es un elemento donde ellos tienen totalmente integrado, ya no solamente chatean, sino que compran, de ahí sale un lector que se enlaza directamente a su cuenta bancaria. Es decir, eso venía dándose. También es cierto que el mundo nunca evoluciona al mismo tiempo, porque hay países que son más desarrollados que otros, pero pienso que el gran tema es la incertidumbre y la aceleración de los procesos.
En todo esto, pues a mí se me presentan siempre varias dudas como empresario que soy. Entonces, una de las que siempre tengo en mi mente es cómo replanteo yo el concepto del éxito empresarial. Cuando hace a lo mejor un año, 6 meses, pues el éxito empresarial era un crecimiento, una facturación, si tienes un enfoque internacional, pues a lo mejor tener presencia en varios países y una serie de cosas, pues hoy en día ese éxito empresarial, a mi modo de ver, se reorganiza de una forma donde casi que el objetivo de este año es sobrevivir. Y dejemos el crecimiento para otro momento. Y en este caso, pues sobrevive, ocúpate de tu gente, y asegúrate de que sigas teniendo unas bases fuertes para cuando esto pase. Porque fíjate que una de las preguntas que yo hice incluso hace un par de meses en una conferencia que participé, y le preguntaba a una persona que era un gerente de ventas de una multinacional, y yo le decía, bueno, ¿cómo vas a conseguir tú o cómo van a conseguir las demás empresas que los clientes les sigan comprando una vez la pandemia pase? ¿Qué se debe hacer? ¿O qué se debería hacer? Entonces, ese mismo razonamiento yo lo traslado al mundo de las empresas y los empleados y viceversa entre sí. Es decir, ¿qué estamos haciendo por nuestros equipos de trabajo ahora para que se mantengan con nosotros el día de mañana? ¿O qué están haciendo los funcionarios de una empresa a día de hoy para que la empresa los mantenga en nómina el día de mañana? Entonces se replantea muchísimo el escenario tradicional de lo que será el éxito cuando superemos esta situación. Otro de los escenarios que yo veo, y aquí me voy a referir a un libro que leí hace unos años de una señora que se llama Rita McGrath, que era profesora de Columbia Business School. El libro se tituló Seeing Around Corners. Y ella decía en una de las frases del libro que un escenario no es lo que quieres que suceda, sino lo que probablemente va a suceder. Y esto a mí se me antoja como un ejercicio muy metódico que debemos hacer para diferenciar mucho entre lo que son las preferencias y las proyecciones reales. Porque muchas veces cuando te sientas con gerentes a hacer su planificación estratégica, se definen unas proyecciones pensando en lo que uno desearía que suceda. A mí me gustaría que en 2 años pues aumento mi facturación en un 75%. Vale, pero eso es una proyección realista teniendo en cuenta un mercado, una tendencia, un comportamiento y una serie de cosas. Entonces ahí se fortalece todavía más el pragmatismo, el concepto de lo que tú quieres no tienes necesariamente que ser lo que va a suceder, ni lo que tú quieres necesariamente va a ser aceptado por el mercado. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que ser muy, muy meticulosos cuando hablamos de proyecciones y hacerlas de una forma verdaderamente aterrizada. Y luego, por supuesto, algo que venía ya desde hace mucho tiempo y que yo soy un gran creyente, es que hay muchísimo campo de mejora en lo que es la planificación estratégica de un negocio. Por ejemplo, yo estoy en Bogotá y hace 3 años saqué una estadística de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es una Cámara de Comercio gigantesca, enorme, y había una estadística y era el 78%, si no recuerdo mal, puedo estar equivocado, pero rondaba el 78% de las empresas quiebran en los primeros 3 años. Es decir, solo 22 sobreviven. Entonces, claro, los factores son muchos, muchos. Falta de planificación financiera, falta de recursos, bueno, pero siempre había uno que era muy común y era que no había una planificación estratégica. Entonces no sabemos realmente por qué montamos un negocio y sobre todo no sabemos para qué. Y lo que menos sabemos todavía es cómo vamos a llegar a ese para qué. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora mismo es un sacudón muy fuerte, enorme, que consolida estos conceptos. Lo de la planificación estratégica pues ya venía siendo un problema desde hace muchos años y ahora, pues como decía al principio, esto lo acelera y nos golpea en la frente a una velocidad y con una fuerza que ya no nos da tiempo ni de pensar. Cuando nos hemos dado cuenta ya estamos con el agua aquí arriba y ahora o aprendemos a nadar o aprendemos a nadar. Entonces, pienso que la situación se resume un poquito en esos términos entre lo que serían escenarios presentes y futuros. ¿Cómo va a ser, qué se considerará el éxito empresarial de aquí a un año, 6 meses? Bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero vamos a pensar en 12 meses, siendo conservador. Hoy por una noticia en España
de uno de los laboratorios que está fabricando la vacuna y decía que, siendo realistas, no hay comercialización de esa vacuna antes del mes de julio del año que viene. Entonces estamos hablando de unos tiempos donde todavía hay mucho camino por recorrer. El daño, por supuesto, es enorme, no se puede negar, no se puede caer tampoco en el facilismo de decirle a una empresa que ha tenido que despedir a 30 empleados y que no tiene recursos para subsistir el mes siguiente, que tú tranquilo, aguanta, que todo se va a poner bien, porque seguramente ese empresario te va a mirar a la cara y te va a decir, pero tú ¿de dónde saliste? ¿Sí me entiendes? Pero sí es cierto que hay muchos temas que se tienen que replantear, a lo mejor ya no pensando en los próximos 90 días. Es que esa va a ser una dinámica en la que vas a tener que trabajar para subsistir de aquí en adelante, si no quieres que tu empresa sea una de esas 78 de cada 100 que quiebran en 3 años. Entonces, volviendo ahora, y ahora te voy a enlazar y vamos a jugar un poquito al ping-pong. Si te parece bien, pues obviamente Claro. una de las grandes palabras es incertidumbre. Entonces, a mí cuando hablo de incertidumbre, pues automáticamente se me viene a la mente pues el título de esta charla. Sí. El ambiente VUCA, o VUCA en inglés, o VICA en español. ¿Tú qué crees, Ronald, por qué se le ha denominado de esa forma al ambiente? ¿Por qué se le dice el ambiente VICA o VUCA? ¿En qué se basa esa idea? Pues gracias, Gabriel, y bueno, me quedé muy entusiasmado con todo lo que nos pusiste sobre la mesa, Gabriel, porque nos pusiste ahí toda una mesa bien servida a la mesa y pronta con muchas de las cosas que está ahora viviendo el empresario. Pero antes de contestarte, quisiera yo sí de tomarte algo que me gustó mucho del punto que tú planteaste cuando dices la pregunta toral será del empresario, bueno, ¿cómo vamos a definir ahora el éxito empresarial? Esa es una pregunta, lastimosamente no la podemos responder nosotros en nombre de ellos, pero lo que sí sabemos es que se la tienen que plantear y compuerto contigo, porque muchas de las variables que antes estaban implícitas con el éxito empresarial era porque en los ambientes en que se desempeñaban las empresas eran, aunque había cierto nivel de incertidumbre, no al nivel con que ahora ellos estarán trabajando y manejando sus operaciones. Entonces, la certeza de sus pronósticos, de sus planes de venta, de sus planes estratégicos, de sus planes de marketing y su lanzamiento de productos y para de acuerdo a temporadas y de acuerdo cuando todos los productores de artículos de consumo, pues a estas alturas están ya terminando sus inventarios de su producción para tenerlo listo para las fiestas de Navidad. Eso era ya todo, ya comenzaban a prepararse y tenían ya los pedidos y toda la logística para ello. Pero ahora, ante este ambiente que estamos viviendo, esa certeza de que, bueno, para las fiestas de Navidad es cuando vamos a reponernos de mucho de nuestra financiación a nuestro negocio y vamos a poder captar el suficiente capital de trabajo para la próxima actividad, pues ahora no se tiene toda la certeza, todavía no sabemos cómo se va a vivir estas fiestas de Navidad, que va a venir, que se va a festejar el nacimiento del niño Dios y todo eso, enhorabuena, somos cristianos, pero bajo qué condiciones vamos a poder venir y qué prioridades va a tener la familia en cuanto a su consumo, va a comenzar a consumir productos que como los nuestros suntuarios o de productos de belleza, productos para las marcas que gustan tanto los caballeros como las damas, especialmente las damas lucir a estas fiestas con todo orgullo, pues puede ser que se haga, pero ya no con la misma esplendor de antes, o por lo menos cuidando alguna parte del presupuesto familiar que ahora puede ser una de las primeras prioridades, que es la supervivencia, la sanitización y la salubridad de todos los individuos. Entonces, este ambiente nos vino a cambiar. Entonces, yo creo que sí, comparto contigo, Gabriel, y me agrada que lo hayas planteado, que estos escenarios han impactado tanto en las principales herramientas que antes teníamos para trabajar estos temas, como era la planeación estratégica, los planes operativos o los planes de acción que se desarrollábamos con nuestros clientes. Yo el año pasado hice como 4 planes estratégicos para diferentes organizaciones y en ninguno de ellos ni por asomo nos pasó por la mente, Gabriel, por muchos viejos agoreros que los creamos, que un nivel de incertidumbre total iba a prevalecer sobre un año 2020 que fue celebrado en el Times Square como todos los años, con todos los lujos y con toda la publicidad. Recibimos el año todos gozosos. Bueno, y 2 meses, 3 meses después estábamos en esta realidad. Así que sí, la incertidumbre, ya volviendo al tema que tú me mencionas, es creo yo que una de las principales características que tiene que tener esto. Pero ¿cuál es la herramienta que nos podría permitirle? Porque sí, siempre ante las nuevas realidades, Gabriel, pues el ser humano, el empresario es un ser humano y
y es un ser humano que emprende, es un ser humano que ha desarrollado una actitud ante la vida de emprender, de arriesgar su patrimonio, su capital, sus acciones, y en lugar de gastarlo, ha optado por parte de sus ahorros para la inversión en su negocio. Pues es una persona que gusta y tomar riesgos. Pues sí es una persona que puede tener ciertas capacidades y competencias para enfrentar esta nueva normalidad, pero no bajo los cánones, no bajo los parámetros, no bajo las circunstancias como él antes actuaba, o con la certeza que él creía tener del know-how de su negocio, que lo hacía actuar casi ya como un movimiento reflejo, tal cosa, hagamos tan otra, ante tal situación en el mercado, pues respondamos con tal otra, porque ya ellos habían probado esas estrategias y les habían funcionado. Ahora como que hay que replantearnos tanto las estrategias como las tácticas y cómo va a reaccionar nuestro mercado ante esta nueva situación. O sea, y por otro lado, la oferta y la demanda pues a nivel mundial se ha deprimido, hay casi un proceso de recesión mundial, y eso hace pues de que todos los procesos de intercambio entre los países, la guerra de aranceles, aunque no lo queramos ver, tiene su incidencia, la guerra de aranceles que se ha desatado entre Estados Unidos y China por el comercio internacional, y esa pelea de eso pues no ha dejado ganadores, solo perdedores, y nosotros que estamos a la cola de la economía del norte, pues nos vemos damnificados si ellos tienen esos problemas. Y también la tendencia de, bueno, Estados Unidos a irse un poco por el lado de la defensa, desde el punto de vista de su país, no lo veo malo, de los trabajos, de los sindicatos, etcétera, pues también eso ha hecho que nuestras economías, pues que ese es nuestro principal mercado de exportación, pues se vean pues afectadas pues con que la demanda que se genera en ese país del norte, que es la principal, ahora nos deja pues con un saldo no tan favorables o con perspectivas no tan favorables. Caso nuestro, y nuestro país, Gabriel, viendo la incertidumbre, pues nuestra economía en buena parte está basada mucho en nuestro principal producto de exportación, y verás qué paradójico y qué triste eso es, que son nuestros connacionales que se han ido a migrar al norte y que ahora con sus remesas son el principal renglón de divisas para nuestro país, y contra todo pronóstico, aún en esta pandemia, ellos han mantenido el ritmo creciente de divisas hasta ser bastante significativas. Y después de México, casi Guatemala es uno de los 3 países que se le envía más remesas a sus connacionales. Pero la incertidumbre, sí. ¿Cuál es esta incertidumbre? Viene el concepto VUCA, que en español sería VICA, que es un ambiente volátil, o es un ambiente incierto, o existe la incertidumbre, es un ambiente complejo y es un ambiente ambiguo. Vamos a decir nuevamente, es un ambiente volátil, es un ambiente de incertidumbre o incierto, es un ambiente complejo y un ambiente ambiguo. Pero al mismo tiempo, normalmente en épocas anteriores, un empresario me dice, no, siempre ha habido dificultades, sí, siempre han habido problemas, sí, siempre han habido problemas de mercado, pérdida de mercado, o que entra una nueva competencia de otro país, pero las cosas sucedían un poco más despacio, pero lo que da esta característica de volátil es la vertiginosidad del cambio, o sea, como decía Heráclito, el cambio, todo cambia salvo la ley del cambio, pero aquí es la rata de cambio de los cambios es la que está cambiando. Antes las cosas cambiaban de un año para otro, de un semestre para otro, de un trimestre para otro, algunas ya más difíciles, más vertiginosas de un mes para otro, ya, pero ya cuando comenzamos a que dentro de un mes pueden cambiar 3 o 4 variables, y de repente ya comenzar a cambiar hasta por semana las variables, como cambia a veces la moneda en países con superinflaciones, pues entonces la planificación financiera, los presupuestos, todo lo que tiene la programación y la mejor utilización y distribución de los recursos entre la empresa, pues cae un mar de incertidumbre, y entonces nuestros ejecutivos, principalmente los financieros, como platicábamos hace un momento fuera de cámaras contigo, Gabriel, por su propia formación, ellos les gusta la certidumbre y la certeza, el manejarse bajo indicadores y que puedan ellos prever el rendimiento del capital y los activos, pues ahora se sienten como que les movieron la silla o les jalaron la alfombra, como se dice coloquialmente, y entonces están ante una situación que ellos no se sentían ellos, digámosle, seguros, ¿verdad? Entonces, ante un ambiente volátil, ¿qué es lo que se recomienda? Pues reforzar la visión del negocio.
o sea, la visión del empresario ante la situación que se está viviendo. Eso después tal vez lo vamos a aclarar un poco más, que queremos decir, pero ante un ambiente volátil, como que lo que nos puede ser como nuestro, digamos, nuestro paraguas o nuestro lugar de sostén, es tener una clara visión del negocio y la gestión del negocio y cómo vamos a plantear nuestro negocio ante este nivel de volatilidad que se está dando en el ambiente. Ante un ambiente de gran incertidumbre, que es lo que tú me decías, o de incierto, pues aunque pareciera, digamos, a veces hay que comenzar con las soluciones, vienen por lo obvio. Lo que hay que tener es un claro entendimiento de los factores que intervienen en este mundo incierto. En otras palabras, en los stakeholders que tienen que ver con el entorno de nuestro negocio. Ustedes saben y lo conocen porque son profesionales que están acá acompañándonos. El doctor Jorge Ortiz se quiere, vamos a aceptar, es otro que nos visita. Bienvenido el doctor Jorge Luis Sardi, bienvenido Jorge. Pues bueno, ya nos acompañan varias personas. Bienvenido al doctor Jorge Luis Sardi, que creo que él nos visita, creo, de Argentina, no estoy muy seguro, él después nos dirá. Pues esta situación, digamos, de incertidumbre, Gabriel, lo podemos hacer si logramos establecer en un tablero o un mapa cuáles son los stakeholders que tienen que ver con nuestro negocio. Es cierto, hay un mundo macro de nuestro negocio, hay un mundo un poco más endógeno de nuestro negocio dentro de este ecosistema que yo también que se le llama, donde están pues el mundo de los proveedores, el mundo de los consumidores, de los clientes tan importante, los clientes, que ya lo dijimos, el mundo también el mundo gubernamental, está la competencia, está el fisco con sus impuestos y su demanda, está la economía, bueno, y están pues también el factor social, la responsabilidad social y empresarial del negocio, y ahora el concepto transversal de lo que es la seguridad, la sanitización y el cuidado del personal ante la pandemia. Entonces, esos stakeholders que ahora tienen que ver con el negocio, más los problemas de financiamiento digamos, de presupuesto que hay, más políticas equivocadas de algunos gobiernos que han mantenido más allá de lo aconsejable cerrada la economía y favoreciendo algunos sectores de la economía y deprimiendo a otros, creando áreas de empresas que sí son permitidas en la pandemia y empresas que no lo son, actividades que son favorecidas y otras que son controladas, han hecho pues de que tenemos que estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno y con los recursos adecuados. Entonces el empresario, esa es su situación, Gabriel. Este ambiente... ¿No te parece, perdóname que te interrumpa? Sí, claro, ¿No por favor, de eso se trata. No es charla monóloga, sino es charla de hablar. Así que claro, por favor, y eso es lo que hace uno en cualquier momento. Y lo mismo le transmitimos a los... Mientras tanto, me echó un trocito de café. En cualquier momento que quieran dejar algún comentario, los atenderemos de inmediato, ¿vale? Yo creo que el mundo empresarial no es muy diferente de lo que es el mundo de las personas fuera del trabajo. Y me explico. El mundo, desgraciadamente, es un lugar tremendamente desigual. Y eso lo sabemos. Latinoamérica quizás pues, no es de los lugares más desiguales del planeta, los hay peores, pero sí es un continente con unas tasas de desigualdad bastante altas. Y eso se aplica a todos los núcleos de una sociedad o de una economía. Entonces, lo mismo pasa en las empresas. O sea, una cosa son las grandes corporaciones, las grandes empresas, los bancos, las grandes entidades financieras. Otra es a lo mejor un grupo pequeño de empresas de un tamaño medio grande y luego viene la gran masa, que son las pequeñas empresas. Entonces, cuando hablamos de volatilidad, yo pienso que la volatilidad no es algo que sea de ahora. Lo que pasa es que ahora se destapa de una forma mucho más rápida. Por ejemplo, cuando tú ves una empresa que obviamente pues la pandemia golpea y de repente tus ingresos desaparecen, pues tú ves que esa empresa en un mes también desaparece. O simplemente pues se deshizo de sus empleados. Entonces ahí siempre queda la pregunta y es, yo como empresario voy a meterme en una dinámica donde voy a poner todo en riesgo por mantener un equipo de trabajo, porque me preocupo por las personas y quiero que esas personas sufran lo menos posible, aún a costas de que el que sufra sea yo, ¿verdad? Que hay casos, en Colombia hay un caso muy famoso de un gran empresario del mundo de la moda, que tiene cadenas de tiendas por todo el país. ¿Verdad? No, en Colombia es un señor que se llama Arturo Calle, y él ha tenido pues, una aceptación enorme del público porque él salió un día en una entrevista que le hicieron y dijo pues, que él
iba a aguantar el personal hasta que no pudiera más. Así fuera que la empresa se quedara sin un solo dólar. Bueno, pues obviamente, digamos que la ley de la retribución, que en este mundo de vez en cuando también existe, pues al señor le está pagando porque parece que le salió un contrato gigantesco con el Estado, bueno, una serie de cosas. Pero luego está la otra parte, y es ese empresario que dices, pues yo que en el momento que veo que mis ingresos no están, yo me pongo yo primero que nadie más. Entonces la duda siempre está en el sentido de, bueno, cuando una situación como esta golpea y en menos de 30 días despido a todo mi personal, lo despido porque pues, me quiero preocupar por mí y los demás no me importan tanto, o los despido porque realmente mi modelo de negocio no soporta ni siquiera un mes sin ingresos. Entonces realmente mi modelo de negocio es tremendamente volátil. Luego volvemos al razonamiento de antes. Esto que está pasando, primero, nadie en este planeta con menos de 95 años de vida sabe de qué carajo estamos hablando. Nadie lo ha vivido antes, jamás, ninguno de nosotros. Entonces ahí también es donde yo incluso un día lo hablaba con un rector de una universidad en Bogotá y le decía, ¿por qué estamos hablando de expertos en pandemias? En este mundo no hay un experto en pandemia. Todo está bajo tierra. Hay experto en los libros que hay escritos sobre pandemias, pero ninguno lo ha vivido. Los expertos en la pandemia se están formando ahora. Y dentro de 4 o 5 años, o 3, o ojalá mucho antes, serán expertos en pandemias. Entonces, pasa lo mismo, yo creo, en el ambiente empresarial. Toda esa desgracia que uno ve, que es una desgracia, porque yo creo que es una desgracia muy grande, que tengas que cerrar tu negocio, que tengas que despedir a tus empleados, es porque de todas formas ya vienes en un modelo de trabajo volátil. No tienes la capacidad de asumir un golpe que te reduzca tus ingresos. Ya no estamos hablando de que tengas que estar 6 meses sin facturar, no. Estamos hablando de 30 días, 60 días. Entonces la volatilidad existe desde hace muchísimo tiempo. De nuevo, la situación la dispara y la dispara a 500 kilómetros por hora. Pues no hay tiempo ni de reaccionar. Pues gracias, Gabriel, pues eso le viene bien a como anillo al dedo a lo que hemos estado platicando, de que esta volatilidad encima de eso se ha ya, si querés, contagiado como cual virus de un mayor nivel de complejidad, de un mayor nivel de incertidumbre para todos los actores, todos los stakeholders antes ya se habían más o menos puesto de acuerdo bajo ciertas condiciones en que había ganadores, había medios ganadores y tal vez algunos que no se sacaban tanto de la actividad, pero todos ganaban algo. Pero en esta nueva circunstancia, esa nueva composición de los stakeholders y de los ecosistemas que rodean al negocio, a la empresa, no se sabe cómo van a parar parados. Lo que ya se está comenzando a ver, que sí, como en toda situación, hay ganadores y hay perdedores, hay personas que se están... Hola, Jorge, qué gusto saludarte y verte. Es un placer que nos acompañes. Ronald, igualmente, mayor gusto, a todos. Pues igualmente. Saludos, Jorge. Gracias, Jorge. Bien. Por supuesto, Jorge, tenés la oportunidad ahí de hablar, ahí tenemos con audio, ¿verdad? Pero solo nos dices que quieres participar y te damos ahí la oportunidad para que tú expreses, porque eso se trata también. Pues volviendo a este concepto poderoso que tenemos de análisis, que es lo que le queda al empresario, es que tenemos como que hacer un llamado a la conciencia colectiva de todos los actores, porque sí debemos de saber que en esta crisis la única forma que podemos salir es en una forma de sinergia, en una forma de equipo. Si alguna vez se ha hablado del equipo y la formación de equipos de alto desempeño y la necesidad para salir adelante, pues ahora es una necesidad de casi sálvese para salvarnos, porque en esto es como muchos chistes que sacan ahí que se está hundiendo una barca, pero a unos están en el lado de que no se está hundiendo todavía, pero va a pique la proa, y ellos además creen que porque están ellos en la otra parte no se van a hundir. O sea, en eso estamos ahora muchos metidos, que no vemos que la cosa puede ser que ya está haciendo aguas por muchos lados, y entonces la salvataje tiene que ser parejo. Entonces, sobre todo, perdóname, Ronald, sobre todo yo creo que vale la pena, y consolido dos conceptos que tengo en mi mente y seguimos avanzando. Uno es el esquema tradicional en el que una empresa venía trabajando. Por ejemplo, vamos a hablar de una empresa grande, una petrolera, un banco, lo que sea. Cuando esos 3 vicepresidentes, por ejemplo, el de operaciones, el financiero y el comercial, se sientan o se sentaban y hacían sus proyecciones, muy posiblemente hacían unas proyecciones a los próximos 36 meses,
5 años incluso. Hoy en día yo pienso que no proyectan más allá de 6 meses. Pues no deberían, Gabriel, porque realmente eso si han de ser allá, la percha de papeles era, bueno, ahora ya es todo digital, pues ahora estaríamos realmente tratando de encontrarle las tres patas al gato que no tiene. Entonces yo creo que ahí sería un error garrafal hacerlo. Yo creo que los empresarios, lo que ahorita ya los están comenzando a supervivir, son los que ante la ambigüedad están desarrollando capacidades de respuesta. Yo decía en un post que escribí el otro día a la red, de que yo miraba que las capacidades que pueden servirle ahora a las empresas es la crear casi como brigadas de rescate, como cuando se dan los salvatajes, cuando se da, bueno, el rescate que vieron de aquellos mineros famosos en Chile que hicieron aquel proceso para sacarlos por aquella cápsula que todos tuvimos al mundo en vilo, y cuando se han hecho así rescates, digamos, en México para la cosa del terremoto, con los canes entrenados, con salvatajes, con personas que arriesgan su vida y hacen equipos de rescate, pero son equipos de reacción inmediata, como cuando sale el cuerpo de bomberos. Entonces tenemos que comenzar, porque la empresa le van a comenzar a salir nuevos frentes, nuevas situaciones imprevistas. Entonces tiene que tener la capacidad de resiliencia, la capacidad de readaptarse, la capacidad de reconformar sus filas, ya no pensando, me imagino que Jorge comparte esta idea también, en la jerarquía, en la estructura, en la forma de la organización y en que yo soy el jefe y tú eres mi subalterno, sino que el que es el más competente y más capaz para esa actividad es el que va a llegar a la voz cantante para desarrollar y mejorar la situación en el negocio. Y claro, para eso necesitamos ese tipo de equipo de reacción inmediata que sepa que cuando sople la alarma, porque la alarma puede ser en dos vías: la alarma de la oportunidad de hacer un negocio, la alarma de cerrar un contrato, la alarma de dar un mejor servicio, la alarma de que ahora tenemos que cambiar las reglas tecnológicas, que ahora tenemos que actuar con inteligencia artificial, que ahora tenemos que desarrollar habilidades blandas, habilidades digamos, de empatía, habilidades de compromiso, de un servicio con calidad, etcétera. Y también mejorar nuestras capacidades de formación y de educación continua, porque lo hablábamos contigo, Gabriel, y con eso voy a cumplir esta parte, de que ahora no se estudia para sacar una carrera universitaria, que bueno, enhorabuena que se hizo y se tiene. Ahora se debe estudiar para toda la vida y seguir reaprendiendo. Pero entonces las empresas, y eso lo dijiste tú muy bien, hay que hacer una diferenciación entre las macro, las multinacionales, las internacionales, las nacionales, las pequeñas, hasta allá las pymes y mipymes. Pero en algunas de estas características puede ser que se tenga alguna ventaja para las pequeñas empresas y las pymes y las mipymes, porque ahí no tienen tanta estructura y tanta jerarquía y tanto política y tanto compromiso para cumplir con demasiados stakeholders. Entonces la velocidad a veces de respuesta de estas ante las nuevas adversidades del ambiente pueden hacerle un pesado andamiaje, porque en todas ellas tiene que haber una transformación digital, tendencia a lo digital, tendencia a la inteligencia artificial, tendencia a servicios online, a servicios de puerta en puerta, y darle un servicio, digámosle, al cliente en la forma, cómo y cuándo, a través de herramientas como la Big Data, el conocer realmente las necesidades del cliente, los gustos y las preferencias, y cómo quiere el producto, en qué calidad, hasta con qué sabor y con cuánto de azúcar y con cuánto de sal, o sin sal y sin azúcar. Entonces, ahora como que ese conocimiento la empresa lo tiene que tener al servicio de sus clientes. Pero con esto termino nada más, Gabriel, y por supuesto seguimos. También planteando de que también tiene que ser de dos vías, pues tenemos que hacerlo hacia nuestros consumidores, pero también pensando en nuestro personal y pensando en el concepto de marca empresa o de marca empleador, que ahora también está en la picota, pues porque muchas empresas que habían vendido esa marca empleador, pues han tenido que verse forzados por las circunstancias a despedir personal. Y entonces como que hay una contradicción, pero también ahí están los ejemplos tan hermosos como el de Arturo Lacalle, que optó por la estrategia al revés y le está resultando. Así que creo que parte, Jorge entonces, nos quiere... Gabriel. Bueno, yo consolido el segundo concepto que te quería decir, y creo que le damos palabra a Jorge, que estaba haciéndonos gestos, creo que quiere decirnos algo. Fíjate lo que tú hablas de la transformación digital. Bueno, perdón, adelante, Jorge, sí, perdón. Me presento, gracias, Edu. Me presento
nosotros somos, yo soy el CEO de una consultora de recursos humanos o de capital humano en Argentina desde hace 43 años, ¿ok? O sea que hace 43 años venimos navegando este mundo corporativo en una Argentina que ustedes ya conocen, y que tiene unos altibajos enormes en todo sentido. Yo creo que el tema del VUCA es muy importante porque es como que pone un poco en crisis los conceptos fundamentales de la educación que he venido teniendo, por lo menos hablo desde la Argentina, ¿no? Y que realmente no han servido, por lo menos en Argentina, no sé, en vuestros países, ¿no? Pero acá no ha servido porque hoy somos el resultado de lo que hemos sido hasta ayer y lo que hemos hecho hasta ayer. Y fíjese cómo está navegando este mundo corporativo en una Argentina que está navegando en aguas que son complicadas, no solamente por el tema del coronavirus, sino por los cambios, por las problemáticas que existen y que de alguna manera es como que se entreteje una telaraña donde las compañías deben estar sobreviviendo en el día a día y no tienen la posibilidad de planificación, porque el día a día en la Argentina y el día a día, mucho más en este momento, nos va agobiando de tal manera que es muy difícil poder llevar adelante temas de reinvención. Y los temas de educación no sirvieron. Ante esta situación donde el coronavirus pasó en blanco y negro en la Argentina un montón de temas, ha puesto en crisis de que, ¿por qué hablar de educación? ¿Por qué no hablar de aprendizaje en vez de educación? No ha servido. Nosotros, amigos, hemos traído, por ejemplo, de Venezuela, una herramienta que se llama teatro corporativo. Teatro corporativo, que es una herramienta que apunta centralmente a todo lo emocional, donde el capital humano cada vez necesita tener más protagonismo. Y el aprendizaje es una herramienta que nosotros lo hemos visualizado en teatro corporativo. Imagínense en una compañía donde de repente hay un tema de acoso laboral, Ronald, o un tema de inserción laboral de los mayores de 50 años, o un tema de LGBTI, por ejemplo, y de repente aparecen dos actores físicamente, como en un escenario, adentro de la compañía, y hablan delante de 40, 30, 50 gerentes sobre un tema de acoso laboral. Y uno lo visualiza y uno lo ve. Ese impacto es tan impresionante que uno pone en tela de juicio la transmisión de contenidos que hemos venido viviendo de décadas y décadas. Los PowerPoint, los bullets y las tantas cosas que de tantas verla a veces, ya no se ven, ya no penetran en el cambio de comportamiento. Porque vos fíjense, si ustedes están de acuerdo, en que lo que tenemos que lograr en capital humano es cambiar los comportamientos. Fundamental, no asistir a algo escenificado y participado, como puede ser PowerPoint o bullets o cosas o mensajes de especialistas y hasta de webinars también. Porque también los webinars transmiten cosas, ¿no? Pero todo depende también del bagaje de las cosas que se manifiesten en los webinars. El secreto del capital humano, el secreto del humano es tener protagonismo, tener un propósito, cosa que no existían hace años. Cuando nosotros vimos esa herramienta de teatro corporativo,
la gente se quedaba con la boca abierta. ¿Por qué? Porque después de esa escenificación de 10, 15 o 20 minutos, con un guión, como un teatro, no sé cómo sería en vuestros países, acá en Argentina hubo en épocas teatros, obras de teatro donde después se hacía una especie de conversatorio, como dicen en Venezuela, ¿no? Y se le preguntaba a la gente, qué callados que están todos, señores. Y ustedes son gerentes. Y fíjese el problema de este acoso laboral. ¿Por qué se cree que nosotros hemos hecho este trabajo acá en esta compañía? Ahí se empiezan a ponerse a toser y de repente, pero esto es muy importante, es vital, Edu, vos que estás en la escuela de posgrado, ¿no? El lograr el cambio, el modificar los comportamientos, es algo que yo creo que debemos impulsarlo, debemos tratar de incentivarlo. Harold Macmillan había escrito en una vez que me llamó la atención que la historia nos debe servir de trampolín y no de sofá. Nos debe servir de trampolín la historia y no de sofá. Esto quiere decir que, señores, la zona de confort, ese bendito lugar donde estamos, evidentemente no nos sirve. La pandemia lo puso más que en crisis, ¿no? No sé ustedes qué opinan, ¿no? Gracias, Jorge, por tu valiosa Yo coincido opinión mucho, yo discúlpame. coincido mucho y Ay, ahí me voy a enlazar con el concepto que me quedó pendiente de sí. compartir. Volviendo un poquito a lo que dice Jorge, que lo comparto completamente y lo que Ronald también mencionaba antes, de todo este tema de transformación digital, de todo lo que se necesita. Yo soy partidario de que la transformación digital nunca existirá si no hay la transformación cultural primero. Y ahí es donde... Obvio, por supuesto. Y esto fíjate que yo lo hablé mucho con un gran amigo que tengo en Buenos Aires, que también tiene una consultora allá, que es mi querido amigo Jorge Fernández Belda, y Sí, hablábamos lo de eso. conozco a Jorge. Mi saludo para Jorge. Muchas gracias, se los daré de tu parte. Entonces, fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en esos esquemas de capital humano o en estas estructuras jerárquicas tradicionales, en algunos casos incluso hasta se puede decir que arcaicas. Si te paras a pensar ahora mismo cuáles son esos puestos de trabajo que se han mantenido como fundamentales dentro de una empresa, no necesariamente son los altos cargos. De hecho, ya hay estudios donde se evidencia que los mandos que van a sufrir más en las organizaciones son los mandos medios. O sea, los altos directivos siempre los habrá. Pero luego el personal operativo, el de abajo, el que siempre se les ha mirado como el más fácil de reemplazar, el menos costoso, el cajero de un banco, la señora que limpia el suelo de la sucursal o el señor, que no tiene por qué ser señoras. Todo el que no necesita pensar, el que no necesita pensar. Resulta que ellos ahora son fundamentales y a lo mejor alguien en un departamento de contabilidad o de marketing o de algunas otras cosas, pues esos mandos medios te das cuenta de que no eran tan necesarios como se pensaba. Entonces, la reflexión es muy fuerte, yo pienso, en el sentido de, bueno, ¿qué estructura tengo yo o tenía y qué estructura quiero tener de aquí en adelante? Si es que esta etapa la queremos tomar como un aprendizaje. Pues a lo mejor no nos interesa. Gracias, Gabriel. Pues gracias, Jorge, por tu participación. Vamos a seguir con el tema como estábamos, Gabriel. Entonces vamos ante una situación volátil que es la que nos está acuciando a las empresas y en las cuales las empresas deberían de tener las capacidades y mejoras para seguir adelante y servir también de tener la habilidad también y la actitud de pedir ayuda y también oxigenarse. Yo creo que ahora lo que ha demostrado también esta pandemia, lo dijiste tú, que nadie que tenía menos de 95 años no puede hablar sobre el tema con propiedad porque no hay antecedentes. Pues lo que también debe quedar claro, y en eso, pues aunque a veces nos podemos ver favorecidos los tres que estamos aquí
platicando en cierta forma, aunque también nuestros amables otros invitados están de oyentes, Gabriel, Jorge y tu servidor, es que las empresas hoy más que nunca van a necesitar también asesoría de afuera de la empresa, no necesariamente asesoría de Gabriel o de Jorge o de Ronald Echeverría, de hace consultores, mi firma consultora con mucho prestigio en la región, ni tampoco como la de Jorge, no digamos de Dupont también, sino que de otros consultores, otros asesores en diferentes temas, en diferentes áreas, ya que y también estos consultores y estos asesores, también valga la redundancia de decirlo, también tienen que oxigenarse y también tienen que cambiar. O sea, aquí como que todos tenemos que dar un paso hacia adelante de reconocer que las condiciones se nos fueron cambiadas a todos y tenemos que comenzar a repasar y a reestudiar o a reanalizar nuestras recetas que como consultores o asesores llegábamos a las empresas y ya teníamos nuestro machote, nuestro script, nuestra forma de cómo íbamos a atacar el problema, nuestra metodología y hasta nuestra oferta y nuestras conclusiones, ya teníamos hasta nuestros modelos preparados para agilizar y hacer más eficiente nuestro trabajo. Enhorabuena, era buena metodología, pero ahora habrá que volverla a revisar de tomo a lomo para ver si ahora en la nueva realidad caben los mismos consejos que antes se daban ya como obligatorios. O sea, antes, bueno, usted mantenga, digámosle, sus inventarios, pues no tenga la menor cantidad de producto de inventario. Puede ser que en ambiente anterior fuera una buena idea, puede ser que en este nuevo ambiente el no tener inventario sea algo muy malo o muy bueno. O sea, lo que quiero decir es que a cada acerto, a cada afirmación que antes se daba por un hecho en determinada área o industria, ahora como que habría que volverla a repasar y ver si en las nuevas condiciones ese acerto, esa decisión ya casi tomada a priori con anterioridad de que si se dan estas condiciones, esta es la respuesta, como que ahora hay que ver estas condiciones, pero en este nuevo ambiente, ¿cuál será la mejor respuesta? Porque estamos en un ambiente ambiguo. Eso quiere decir que lo que antes funcionaba, digamos, hoy estamos en el tiempo en que los imanes no están atrayendo el hierro, sino lo están repeliendo. Estamos ahora que, bueno, solo falta que la ley de la gravedad, cuando tiremos algo para arriba, en lugar de agarrar para abajo, agarre para arriba. O sea, estamos en situaciones que nos podemos darnos con la cara con esta situación. Pero ya mejor que el tema ahorita siempre es con Gabriel, después te doy la palabra, disculpa. Entonces, esta situación digámosle, se nos ha vuelto bastante preocupante. Y entonces sí habría que, entre las cosas que tenemos que comenzar a transmitir después a nuestra audiencia, que son las partes, es que estamos en esa situación, pero siempre viene el tema, bueno, en nuestros países, y eso es parte de nuestra idiosincrasia, estamos llenos de planes estratégicos, de estudios de base, de estudios digamos, de investigaciones, de por qué estamos mal, por qué no avanzamos, porque estamos siempre en la cola de las economías, porque otras economías sí han avanzado y nosotros no. El diagnóstico lo vemos a la perfección y vienen consultores pagados por el Banco Mundial, o nosotros nos han contratado también, y ahí están los grandes volúmenes. Pero en lo que siempre hemos fallado es en la implementación y de las mejoras o de la puesta en marcha de estas actividades y que se les dé seguimiento. Porque muchas veces también el problema en nuestros países es que como nuestras administraciones duran 4 años, por lo menos en el caso de Guatemala, cuando al fin el gobierno de turno aprendió un poquito cómo manejar la cosa, aparte de la gran corrupción que siempre se da, pero asumamos que algunas iniciativas iban en la vía correcta, porque no todo está malo en Dinamarca, pues digámosle que tenían, pero como las hizo el gobierno anterior, el nuevo que viene, revisa, que comienza a criticar todo lo que hizo el otro, y de un borrón a cuenta nueva vuelve a poner a hacer otra vez la actividad, y entonces a veces se han quedado hospitales casi sin, ya en la última fase que no se construyen, se han quedado puentes que no se terminan de construir porque la construyó la otra administración, bueno, y sistemas de transporte, sistemas de agua, introducción, etcétera. Igualmente en las leyes que pueden ayudar para la libertad económica en nuestros países, o para que haya la ley para protección de los antimonopolios, la ley para la protección de los tarjetavientes, la ley para que haya, digamos, para el manejo de las herramientas en Internet, la libertad de producir y vender en Internet, y que no haya, digámosle, muchas trabas fiscales, etcétera. Puede ser que el andamiaje legal sea necesario, pero hay que ponernos de acuerdo en lo fundamental, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a ir. Pero ya repitiendo otra vez al tema de la empresa, Gabriel,
es que tenemos que comenzar a plantear, bueno, ante este mundo que estamos, ya dijimos, VICA, de volátil, incierto, complejo y ambiguo, que tiene estas y otras características como las que tú ya mencionaste, Gabriel, y las que bien apuntó también Jorge, adicionalmente, que podrían tener en la mente. La pregunta es, bueno, ¿y cuáles podrían comenzar a ser nuestras posibles recomendaciones de estrategias ante este ambiente VICA que podían tener, digámosle, cabida en la empresa? Por favor, Gabriel. Gabriel, discúlpame, Jorge, que el tema primero lo vamos a plantear con Gabriel y tú si en algún momento puedes participar, porque para mantener la charla entre nosotros y tú ayudas en algún momento. Por favor, Gabriel, ¿cuál sería tu punto en ese sentido de las estrategias que podríamos comenzar a trabajar ya para este nuevo escenario? Bueno, yo te voy a hablar por la experiencia, por lo que yo veo en mi día a día y he visto y veo en España y veo en Latinoamérica. Yo me concentro en 3 puntos fundamentales. Uno es los modelos operativos. Se ven organizaciones, se ven empresas, negocios, emprendimientos, como les queramos llamar, donde los modelos operativos son demasiado pesados para la operación real de la empresa. Bien sea porque es un modelo mal formulado, bien sea porque es un tema cultural, donde todavía pensamos que cuanta más gente tengamos, mejor nos va, y a lo mejor no le damos un poquito de cabida a esa transformación digital de la que tanto hablábamos. Entonces, en el momento que un revés se nos presenta, vamos a olvidarnos de lo que estamos viviendo, porque esto es una vez al siglo. O sea, que si Dios quiere, por el próximo siglo no va a pasar nada tan grave como esto. Pero al final te das cuenta de que son modelos operativos que no le permiten a las empresas respirar. Están todos los meses sufriendo cada vez que llega final de mes, cada vez que hay que pagar la nómina, cada vez que hay que pagar el IVA, a Hacienda o a quien sea. Entonces, la invitación primera es siempre buscar modelos operativos un poquito más flexibles y que te den un poquito más de margen. Y muchas veces es encontrar el equilibrio entre un esquema de ventas por volumen y un esquema de ventas por margen. Porque a lo mejor muchas veces ganas más vendiendo menos cantidad. Entonces es como ir rompiendo esos paradigmas que hay de que cuanto más mejor y cuanto más grande sea mi tienda mejor y cuanto más empleados tenga mejor. Sí, pero en el momento que el golpe te dé, esa carga se te vuelve una piedra al cuello que te lleva hasta el fondo del río. Esa es la primera. La segunda son las promesas de valor. Y yo esto lo hablo mucho porque soy un gran defensor de este concepto. Lo hablo en universidades, lo hablo con estudiantes. El otro día lo hablé con un grupo de chicos que están a punto de terminar la universidad y la pregunta que les hacía era, bueno, chicos, vamos a terminar la universidad, salimos al mercado, ¿a qué? ¿Lo tenemos claro? ¿Sabemos a qué salimos? ¿Sabemos qué herramientas llevamos para competir? Porque salvo una o dos mentes extraterrestres que por ahí se inventan algo nuevo, al final el 99.9% restante salimos a competir. Entonces, ¿qué herramientas o qué armas llevas tú para competir en el mercado? ¿Tienes claro quién eres? ¿Qué ofreces? ¿Qué te diferencia de los demás? ¿Por qué deberían escogerte a ti? Y eso es triste ver que no se desarrolla. Yo sueño con el día en el que en las carreras de administración de negocios, de mercadeo, de lo que sea, se incorpore un módulo, una asignatura o como le quieran llamar, donde cómo elaborar una promesa de valor. Porque no la hay. Gracias, Gabriel. Yo creo que íbamos ya comenzando y vamos a ir y venir en eso. Entonces, estamos pues ante el empresario que primeramente debemos de decir en qué ambiente debería desempeñarse este empresario, porque también los empresarios viven en un stakeholder que puede ser propicio, puede ser factible, puede ser donde se incentive la libertad económica y el acceso de las personas al capital de trabajo, y haya un sistema bancario que les permita financiarse y que también tienen una convertibilidad de su moneda y que pueden, vender sus monedas libremente en el mercado y que no se les las confisque el gobierno y que no tienen leyes pues confiscatorias o impuestos sobre la renta que asfixien la operación y la actividad.
y también las leyes laborales muy bien entendidas, que son buenas, muy bien entendidas, son buenas para proteger los derechos del trabajador, pero que tampoco no se pasen más allá de que también ese exceso de defender los derechos del trabajador también le impongan demasiadas cargas, digámosle, patronales a la empresa, que la asfixien también en estos momentos en que necesita capital de trabajo para poder subsistir con el día a día. Entonces, le estamos pidiendo que dé más, pero le estamos al mismo tiempo pidiendo más y al mismo tiempo le estamos estrangulando para su nivel de respiración, de su ambiente. Entonces, está actuando con todas entre sí. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos hacer diferencias, que pueden haber países en los cuales el Estado tiene un poco más de visión de dar esa libertad económica. Jorge mencionaba aquí el país de Venezuela, aunque un poco desde afuera decimos que ahí ese es un ambiente que no está, digámosle, como país, que no es el tipo político nuestra charla, pero económicamente hablando pareciera ser que el país adolece de mucha libertad económica y sabemos que mucha del capital y mucha de la fuga de capitales que se ha dado hacia afuera del país y de fuga intelectual de personales capacitados que han emigrado por no encontrar en su país la medio para subsistir y han invadido pues prácticamente a Colombia para subsistir para personas de consumo diario. Entonces, dicho ya eso, si la empresa hay que comenzar a ver que en qué áreas de trabajo va a haber y puede haber más posibilidades, Gabriel, de que exista dónde comer. Porque después de todo el empresario es un buscador de oportunidades, un gestor de oportunidades, y donde él ve que hay calor, pone su trampita para vender refrescos a medio de la calle. Y entonces él siempre está viendo dónde puede hacer negocio porque tiene esa mentalidad. Entonces igual, pero ahora habrán negocios que ya no van a subsistir, pues hay negocios en que ahora bajo esta normalidad no van a ser el mejor negocio. Entonces sí hay que comenzar a conocer las tendencias hacia dónde va como que dice la economía, hacia dónde van las posibilidades de los negocios, y ahí es donde tenemos que ver que pueden haber posibilidades concretas y claras en el sector de energía, pero en el sector de energías renovables, Gabriel, en el sector de comenzar a tener economías basadas en el petróleo, en los derivados del petróleo, sino en economías basadas en la energía eólica, en la energía aún nuclear bajo ciertas condiciones, en la energía hidráulica, en el manejo de los recursos naturales. Otra área, pues, que puede haber tendencia es el manejo del clima y del microclima y lo que es el medio ambiente. Entonces, todas aquellas políticas y todas aquellas industrias que no cumplan las regulaciones para conservación del medio ambiente y los recursos naturales que exploten más allá de los recursos bosque y los acuíferos y todas las cuencas de los ríos y todas las áreas que tienen que ser para conservar el agua como un recurso vital para el consumo humano, pues esas pueden ser castigadas a veces con mayores impuestos o no, o ser desechadas por el consumidor por ser productos que no son productos orgánicos o productos que fueron generados a través de insecticidas o herbicidas que contaminan los ambientes. Estamos hablando del mundo de la agricultura. Entonces, en esa área de la energía y del clima bajo un enfoque de medio ambiente puede ser a ver que siempre haya posibilidades de trabajo. También va a haber necesidades de trabajo. Las basuras, Ronald. Y yo sé que es algo que a nadie le gusta porque es basura. Así es, pero así es. Es un negocio multimillonario, mucho más grande que el petróleo. Imagínate. Entonces ahí porque esa no se va a acabar nunca. Así es. Entonces ahí como que hay cosas que tenemos que pueden trabajarse. Se podrían estar trabajando también en áreas como, bueno, todo lo que diga el sector salud, pues van a ser áreas en que todas las empresas que tengan negocios que tengan que ver con el sector salud, en términos generales, pues pueden ser que tengan siempre una cabida en un ambiente de una nueva normalidad. Y todo lo que tiene que ser el cuidado de la persona, de su salud y todo lo que es la ciencia y la tecnología médica. Pues ahí van a ver siempre. En todo lo que es transporte, logística, distribución de productos en todos los ambientes, esas industrias, por eso el crecimiento de Amazon en esta pandemia, pues a nivel mundial, pues se crecieron enormemente sus acciones y sus activos, volviéndose todavía mucho más el hombre más rico del mundo. ¿Por qué razón? Porque él está facilitándonos a todos el envío y la compra a distancia, el concepto del teletrabajo, el concepto del trabajo a distancia, el trabajar en base a estas
herramientas como la que estamos utilizando el día de hoy, que nos está uniendo a Argentina, nos está uniendo a España, Guatemala y Boston, porque saludos, mi primo Jacobo Echeverría es uno de los que está saludándonos de Boston, es un gusto. No sé si querés que te abra el audio, si quieres platicar un poco con nosotros, de hecho creo que ya lo tienes, si quieres participar, por favor. Ya te voy a abrir el audio, Jorge, no tengas pena, ya vamos a, solo quiero terminar este tema. Entonces, Gabriel, sí, las estrategias que comenzaríamos a ver tenían que ser estrategias basadas en definir primero en qué sector económico nos vamos a desempeñar, en qué área de la industria nos vamos a trabajar y cuáles son las condiciones que esa industria tiene para seguir trabajando. Y después de eso, de ese análisis, comenzar a contener si tenemos como empresa, como industria, como actividad económica, las capacidades y las competencias para estar un producto diferenciado, para dar un producto con calidad, y si tenemos la capacidad para competir, ya sea por precio, por calidad, que serían las más aconsejables, pues sería por calidad y precio, pues tal vez precio no tanto, más por calidad, y concuerdo contigo, tal vez no ser tan, ya quitarnos un poquito también esa sombrerito que nos hayamos puesto todos de que queremos venderle a todo el mundo, a todo el tiempo. Y la verdad que ahora como que tenemos que recomponernos a nivel regional, volver a captar nuestro mercado interno, trabajarlo ya un poco más, porque es el más seguro por el momento. ¿Y por qué digo esto? Porque cada país nos puede poner barreras arancelarias, a pesar que tenemos un tratado de libre comercio, como pasa con Estados Unidos, que hay tratado de libre comercio con México, pero el señor Trump lo cambia un día para otro y pone trabas arancelarias, igualmente nos hace México a nosotros con Guatemala, siempre el pez grande se come al chico. Entonces, no podemos estar supeditados en que nuestro negocio se puede venir abajo por una disposición arancelaria de un país que puede en un momento cerrar fronteras o abrir fronteras y nosotros nos quedamos con nuestro pedido a medio camino. Entonces, el mercado regional, el interno, puede ser una tendencia por el momento a trabajar. No digo que nos quedemos ahí, pero para comenzar a salir tenemos que asegurarnos por lo menos, como dice, nuestra supervivencia local, y después si las condiciones del ambiente comienzan a dar luces de que cambian, pues comenzar nuevamente un regreso a esa normalidad, que sería volver a abrir los mercados, pero ahí también no dependemos solo de nosotros, sino cómo van a ir abriendo los otros mercados su idea. Yo estoy muy de acuerdo contigo y creo que una de las grandes reflexiones que nos están planteando ahora es qué es necesario y qué no. Entonces, yo considero o qué es necesario y no, qué es fundamental y qué no. Entonces, yo estoy convencido de que como el ser humano, pues al fin y al cabo somos animales de costumbres. Y nos cuesta muchísimo cambiar lo que hemos venido haciendo por décadas. Muy seguramente este momento que estamos viviendo pues nos va a cambiar nuestra forma de pensar por unos años. Pero luego al final el ciclo de la vida nos va a ir llevando poco a poco a lo que se venía haciendo. A lo mejor nosotros ya, pues, cuando eso pase, ya vamos a ser muy viejitos y nuestros hijos lo verán de otra forma. Pero yo pienso que ahora mismo hay unas industrias que se han consolidado como las industrias realmente necesarias. Entonces ahora, o sea, sentarse a discutir de que es que hay la inteligencia emocional, es que esto viene a reemplazar a los humanos, a mí me parece un debate totalmente absurdo. ¿Sí? O sea, eso es como el que se quejó en su día de Internet argumentando que Internet iba a cerrar las bibliotecas. Es que no es así. Entonces, o te unes o te estrellas, ya la decisión es tuya. Entonces, obviamente todo el tema digital ya no es de ahora, eso ya viene cogiendo una fuerza brutal desde hace años. Pero hay otros asuntos que tú bien mencionaste, Ronald, como el sector del medio ambiente, temas que tienen que ver con reciclaje, con abonos orgánicos, que yo sé que a lo mejor no son actividades glamurosas, ¿verdad? Porque a todo el mundo le gusta ponerse su traje, su corbata y entrar a un edificio de 25 pisos con ascensores inteligentes y toda esa patraña, ¿sí? Pero realmente pensar también un poquito que es algo que, por ejemplo, hacen los jóvenes de ahora, ¿sabes? Están un poquito más preocupados por el futuro del planeta. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo también que no solamente contribuya a nuestro bolsillo, sino que también contribuya un poquito al mundo? Entonces, lo que tú decías es cierto. Primero identifica todas esas industrias que jamás van a morir. La industria de los alimentos, la industria de los residuos, la industria del transporte, la industria... Fíjate las empresas que crecen como locas son las de los deliveries, los domicilios. Claro. Chicos en bicicleta por todas las ciudades del mundo repartiendo comida. Así es. Entraremos en el debate de si ese modelo de negocio es bueno o es malo, eso es para otro día. Pero lo que está claro es que están ahí.
Jacobo, día, ¿tendrías alguna opinión? No sé si le podemos dar el momento a Jacobo, que aquí está ahí desde claro, gusto, claro. que nos quiere dar una... Podemos saludarnos y verlos, qué gusto verlo. Jacobo, ¿qué nos cuentas? Gracias. Sí. Buenos días, Ronald. Un gusto saludarlos a todos de aquí, de la ciudad de Boston. Yo pienso que el enfoque principal debe de ser estrategias. Yo lo que les puedo comentar es que yo viví una situación parecida a una pandemia en el 98. Eh, Tenía que ver qué hacía porque estaba aquí con mi esposa, mis 3 hijos, mi suegra, indocumentado. Y de una forma sobrenatural y milagrosa, cayó en mis manos una casa vieja. Entonces empecé a ver qué podía hacer. Y lo único que se me ocurrió fue unirme con otras personas para ver cómo salíamos adelante. Y primero traje un amigo a vivir a mi casa, y él ya me pagaba algo de renta. Empecé a traer otro amigo y total que de un momento a otro tenía como 10 amigos viviendo en mi casa. En el momento, Lo volviste hotel. sí, en el momento que yo cobraba la renta, me iba a la subasta, compraba un carro y lo vendía antes de que me tocara el pago de la casa. Y así empecé a salir, y después mis hijos entraron a la universidad. Igual no tenían documentos y había que pagar la universidad. Total que tuve que estirar un poco. Habíamos 23 viviendo en la casa y logramos pues juntar el suficiente dinero para poder pagar la universidad de mis hijos. Entonces, mi hijo mayor se graduó de administrador de empresas, el segundo se graduó de ingeniero eléctrico, el tercero se graduó de ingeniero mecánico, pero lo que nos funcionó a nosotros fue unirnos. Y yo creo que eso es lo que puede funcionar en unas empresas, tal vez fusionarse para poder bajar los costos y de alguna manera poder mover el dinero antes de que llegue el momento de hacer los pagos, porque eso es lo que nosotros hacíamos. O sea, yo compraba un vehículo descompuesto, lo arreglaba, pero tenía que venderlo antes de que me cayera el mortgage. Entonces, así fue como subsistí en esa casa por 18 años. Después mis hijos se graduaron, ya todos logramos tener los documentos. Me deshice de la casa porque la verdad que habíamos hecho mucha construcción ilegal. Y yo sabía que eso era un riesgo. Alguien la compró, la demolió y pues con lo que me dieron me compré una casa en el campo y aquí vivo, y ya empecé a traer amigos aquí a la casa a hacer lo mismo. Pero yo pienso que el tema es ese, unirnos para de alguna manera bajar los costos y tener una relación transparente. O sea, tener cada uno su trabajo, pero de una forma transparente, y de ahí pues poder salir adelante. Esa es lo que yo les puedo... Gracias, Jacobo. Pues vamos, Jorge quería mencionar algo. Jorge, tenés 5 minutos, y nos puedes dar algunas de tus ideas también, para que después ya por el tiempo que ya nos va avanzando, y después ya tenemos que con Gabriel pues hablar de las conclusiones y las recomendaciones del evento, para también no alargarlo más allá, pues para que la gente sí lo termine de ver, ¿verdad? Así que por favor, Jorge, si tienes ahí, te habilito aquí el audio. Ahí tienes audio, por favor, Jorge. ¿Me escuchan bien, no? Sí, Gabriel, te escuchamos bien, Jorge. Mi mensaje, yo quiero dejar un mensaje, ¿no? Y creo que en algún momento lo tocó también Gabriel. Yo creo que el secreto de todo lo que estamos hablando y de todo lo que debería reconvertirse, por lo menos todos estos temas de capital humano y cómo se aborda, es la transformación digital. Digital no, es la transformación cultural. El secreto es ese, es la transformación cultural. Mientras nosotros no nos enfoquemos como consultores, como asesores, como gente que de alguna manera tiene ya, con el correr de los años, tanto manejo de manejar un jumbo durante tantos años, y cerebro para cómo se maneja, el secreto de todo es que tiene que ver en las compañías, en las empresas, en los países, en nosotros mismos, una transformación cultural. ¿Cómo logramos la transformación cultural? Es dificilísimo, pero hay que tener la mente abierta, romper paradigmas
que están anclados en nuestros sistemas de trabajo, tanto empresarios como en los países, en los estados, en los gobiernos, en los políticos, en los burócratas. Entonces, ¿cómo uno logra esa transformación cultural? Es un gran desafío. Pero, ¿cómo se logra? Rompiendo paradigmas. Rompan paradigmas. Mi mensaje es, rompan paradigmas. Nosotros acá en Argentina hemos roto y vivimos rompiendo paradigmas aún hoy en el 2020. Cuando uno termine de entender esta frase, la experiencia no es lo que nos sucede a nosotros. La experiencia no es lo que nos sucede a nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que no sucede. Ahí empezamos a hacer el puntapié de la transformación. Yo lo vea completo. Esa es mi mensaje, Ronald, y muy agradecido. Gracias, a todos, Jorge. Jacob, Ronald y Gabriel, una maravilla. Gracias, Jorge. Pues, Ronald, perdóname un segundo. Sí. Es que René nos escribe por el chat que quisiera preguntar algo. Por favor, René, adelante. Hola. Hola, René, ¿cómo estás? Estimados, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿verdad? Por la plática tan amena, ¿verdad? Me pareció, y perdonen, ¿verdad? Ya que estamos en confianza, me pareció que iba a ser una charla bien estirada, pero de verdad que me ha gustado mucho, muy aterrizada. René, sí. Perdóname y te pregunto desde la ignorancia. ¿Qué es una charla estirada? Una charla estirada es aquella como la que presentan, por ejemplo, los banqueros, ¿verdad? Magistral. Una charla magistral sentados desde una silla Herman Miller con un traje Valentino de $3,000, ¿verdad? O sea, que no saben nada de lo que está pasando en la Tierra. Entonces, los comentarios que ustedes han hecho son bien aterrizados y pensando en la experiencia que ustedes tienen, ¿verdad? Y tomando en cuenta que de verdad no somos, tal como vos lo dijiste, no hay expertos en esta situación. O sea, el que diga que es experto debe de tener 150 años mínimo. Entonces, si en vista de que no somos expertos, les pido su opinión. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo? Ya se mencionó cosas como, por ejemplo, de que hay que juntarnos en un espacio para ahorrar espacio de oficina, aire acondicionado y todo lo demás. Ahora, esta es mi pregunta. ¿Creen ustedes que en los próximos 5 años, en vista de la situación que hemos experimentado por el tema de home office, el poner un negocio como un coworking o coworking café, es decir, que habilites el espacio, pongas aire acondicionado, pongas internet y que la gente llegue a sentarse mediodía para trabajar, para crear ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aproveches ese espacio obviamente, para que vos le puedas vender café a tu gente, a la gente que te visita, puedas darles espacio que ellos puedan utilizar, etcétera. ¿Sí me explico? Es decir, ¿qué esperanza de vida tendrán ese tipo de negocios de aquí a 5 años? ¿Es buena idea? ¿O la gente más bien va a seguir contratando oficinas caras en edificios caros? ¿Qué piensan ustedes de esa idea? ¿Me permites? Pues mira, René, yo te tendría que hablar como creo que nos gusta a todos, con experiencia personal. No creo que esa es la más valiosa. En la firma Hace Consultores yo tengo mis oficinas en el edificio Galería Reforma de la Zona 9, que para mis operaciones, de alguna forma, por el trabajo online que hagamos, tengo espacios disponibles, si quieres verlo ahí, tampoco es exagerado. Entonces hemos optado por esta idea que tú me estás lanzando del coworking. Algunos dicen, y esa es la historia de tu pregunta, de que por el hecho de que la pandemia nos ha separado y el sepárate es el paradigma, y de hecho nosotros así también lo hemos aconsejado en la red, eso no quiere decir que las ventajas que sí se tenían de trabajar bajo algunos espacios en que podamos tener, cuidando la sanitización, cuidando el distanciamiento social y cuidando las medidas de protección, podamos siempre trabajar en ambientes que nos permitan alguna versatilidad
que nos ayuda más que estar trabajando directamente en nuestras casas, ya que nuestras casas no fueron construidas, fabricadas para albergar una oficina, y también tienen un propósito más importante a la larga, que es el propósito de vivir en familia, vivir como un hogar integrado. Entonces, que hayan sido como un soporte, una ayuda y un salvavidas para la situación, bienvenido. Pero a la larga también estamos viendo que tiene un costo alto, tiene un costo del síndrome. Hay muchos síndromes, como el síndrome de Estocolmo, el síndrome de Procusto, el síndrome de sentirnos encerrados, el síndrome de burnout, el síndrome de agotamiento extremo, etcétera, que se dan en un ambiente cuando no tenés la libertad de actuar. Entonces yo diría que poco a poco va a irse dando nuevamente un regreso, no al ambiente de oficinas clásico, porque ese sí de plano va a ser descartado, pero sí dan ambientes como de que podamos trabajar en equipo bajo ciertas condiciones, que también le den al pequeño empresario, porque estos son ambientes para pequeños empresarios, el poder dar una mayor seguridad a sus clientes de que son una empresa seria, porque a la larga las empresas sí van a comenzar, ahora todo el mundo acepta que estás trabajando desde tu casa, todo lo vemos como natural, pero ya cuando las cosas comiencen nuevamente a agarrar forma, pues va a haber una tendencia a que nuevamente las empresas van a querer tener alguna relación con empresas un poco más formales, con domicilio fiscal y con algún lugar donde puedan ser atendidas algunas visitas, pocas, y entonces siempre te da una imagen más como institucional. Repito, es una idea mía, yo diría que siempre van a subsistir, la única condición que yo veo, bajo medidas de protección y de distribución en planta que permitan el trabajo de una persona y que le den la ventaja pues al empresario, al microempresario, de poder prestar sus servicios en un ambiente que él se sienta cómodo para darlo, más que cómodo que su propio hogar en cierta manera, y también dar una imagen institucional que a la larga siempre puede ser una ventaja comparativa, ¿verdad?, sobre otros que estén solamente trabajando directamente desde su residencia. Esa es mi opinión, repito, no sé qué piensa Gabriel, pero yo aplaudiría que tú podías tener una vida, le veo vida a este tipo de actividades porque también el ser humano necesita relación, y cuando ya haya más seguridad en las relaciones, vamos a buscar nuevamente a tener la relación humana, que es todavía eso, ante eso no hay ninguna alternativa mejor. Vale. René, si tú me preguntas, ¿es un buen momento para tener ahora un coworking? Definitivamente la respuesta es no. Si tú me preguntas, ¿es un buen momento tener un coworking de aquí a 5 años? La respuesta es absolutamente sí. Porque yo voy al mismo concepto que se manejó cuando se creó el primer coworking hace pues ya un montón de años. Cuando yo llegué a Colombia hace 14 años largos, yo tuve una oficina en un coworking por 3 años. Cuando en una ciudad como Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, tenía 4 coworkings en toda la ciudad. Hoy en día pues hay un montón de ellos, está WeWork, están todas las grandes marcas. Así que yo creo que sí, mucho en función de lo que Ronald está diciendo, de que pues, el modelo que tenemos ahora mismo es viable hasta cierto punto. O sea, que encerremos a las personas en su casa constantemente y por siempre, yo no lo veo viable, sinceramente. De la misma forma, tampoco veo lógica en estos edificios de 20 pisos donde tú tienes a un auxiliar contable haciendo cuentas en un escritorio. Esas cuentas perfectamente las puedo hacer desde casa. Entonces yo sí creo, no creo que ningún modelo extremo vaya a subsistir, va a subsistir el modelo combinado. De hecho, en muchos países ya se está hablando de personas yendo a las oficinas 2 días a la semana y los otros 3 días trabajando. Flexibilidad. Es decir, en algún momento hay que ir a alguna parte. Es que si no nos vamos a volver locos, ¿no? Entonces, y luego también hay otro factor, ¿no? Y es el factor que hablábamos un poquito al principio de la charla, que es el aspecto de que el mundo es muy desigual. Entonces hay culturas donde son mucho más liberales de pensamiento, donde son más descomplicados, y hay otras culturas donde se es un poquito más tradicional. Entonces, lo que dice Ronald es muy cierto, de que las empresas pues, puedan dar una imagen institucional un poquito más fuerte. Hay otros países donde eso ya no importa tanto, ¿eh? Pero hay muchas variables. Hay que analizarla yo creo que desde el contexto de cada país en el que uno esté. Porque, por ejemplo, cuando hablas de Latinoamérica, pues a lo mejor Argentina tiene un modelo de pensamiento muy diferente al que puede tener Guatemala, o el que tiene Colombia, o el que tiene México, ¿no? Entonces,
a mí me gusta mucho una frase y es que no todo sirve para todo el mundo, ni todo el mundo sirve para todo. Entonces, lo que funciona en Argentina a lo mejor no funciona en Guatemala, o no funciona en Nicaragua, o no funciona en España. Entonces, es analizarlo. Ahora, yo sí creo que el modelo de tener una oficina flexible, yo he tenido oficinas pagando los arriendos cada mes y fue, créeme, uno de los mayores desperdicios de dinero que he hecho en mi vida. Me migré otra vez al modelo de la oficina virtual y me ha ido muy, muy, muy bien. Es entender el entorno del país en el que te mueves y luego también es entender tu negocio, porque sí es cierto que hay negocios que son mucho más relajados, pero también hay negocios que son mucho más tradicionales. Entonces, fíjate, por ejemplo, el mundo de la banca. Yo no sé si tú conoces un caso de un banco que se creó en Alemania, se llama N24 o N25. N24, N25 creo que es. Es el primer banco en el mundo sin sucursales. Y solo en España ya tiene 3 millones de clientes. Entonces tú te contactas con ellos por medio de una app que descargas en tu celular. Tú haces la solicitud de la apertura de cuenta desde el celular y por la misma aplicación haces una videoentrevista, donde te entrevista un funcionario del banco y si todo está bien, te abren la cuenta. Ahí sí, te mandan a tu domicilio la tarjetita y ahí tienes tu cuenta abierta. Ahora, si tú buscas una oficina bancaria en una calle de Alemania, en cualquier parte, no existe. Entonces, si tú traes ese modelo, por ejemplo, a un país como Colombia, donde yo estoy, donde tú ves filas en los bancos todos los días, porque la gente todavía no domicilia el pago de la luz, por ejemplo, porque las clases bajas no creen en el banco, creen que el banco no solamente les va a cobrar lo del recibo, sino que les va a cobrar algo más, pues ese modelo del banco alemán aquí no tiene nada que hacer. Bueno, aquí a lo mejor pues tendrá unos pocos clientes, pero nunca va a tener una respuesta masiva. Yo cuando vivía en Londres, los bancos estaban siempre vacíos. Entonces, fíjate lo diverso que es el mundo, pero yo soy de la opinión de que sí tienen cabida en el mercado en el momento adecuado. Por un tema también de salud mental de nosotros. Porque ahora mismo llevamos 6 meses encerrados. ¿Cuánto tiempo más podemos resistir hasta que nos empiece a doler la cabeza o hasta que nos volvamos unos cascarrabias o hasta que nos peleemos hasta con los sofás? Pues no lo sé. Ahí también ya depende mucho de cada uno. Entonces, al final también se vuelve una necesidad, lo que decía Ronald, salir, encontrarte en un coworking que muy seguramente tiene un café. Entonces ahí te tomas un café, te encuentras con Pepito, te encuentras con Manolito y te vuelves otra vez un ser social. Aunque lo hagas únicamente un par de veces a la semana. Así es. Pero lo haces. Bueno. Gracias, Gabriel. Gracias, René. Gracias por tu pregunta y creo que fue una de las cosas ya, como tú dijiste, que se aterrizan en ideas. Y como viste, las ideas van más o menos dependiendo de las perspectivas y lo importante es que cada uno las analice, las interiorice y como bien dijo Gabriel, dependiendo de tu ambiente en que tú te desempeñes o tú trabajes, pues puede ser esto una buena acción o una buena alternativa. Lo que yo siempre he dicho y a veces pienso es que el que trabaja con calidad de servicio, calidad humana, calidad de pues, servir a sus clientes, sea lo que se dedique y lo que haga, normalmente tiene éxito, porque lo hace con calidad y eso siempre al fin de la jugada todos queremos eso. Queremos un producto que funcione, un producto que sirva, un producto que dure, un servicio que es rápido, veloz, con buenas características, que no olvide los pedidos, que venga cabal, que venga completo, que venga a tiempo. Todas esas características que ahora da la inmediatez de los sistemas y las aplicaciones. Entonces, si tenés calidad, aparte pues de dirigida a un nicho de mercado que tiene, digamos, tiene necesidad, pues el éxito puede estar asegurado. Tenías que ver a qué mercado vas a dar ese servicio de coworking y quiénes son estas personas y qué intereses pueden tener por estar en una ubicación específica de la ciudad que les puede dar algunas ventajas a ellos de brindar algún servicio flexible desde esa unidad. Bueno, pues Gabriel, ya nos hemos comido la hora, ya vamos sobre ese tiempo. Creo que la charla contigo siempre son largas, buenas y enriquecedoras. Siempre es de aprender de doble vía. Tu experiencia internacional no es poca, la mía igual también. Entonces, eso hace que se enriquezca el ambiente y no digamos con la participación de Jorge, bueno, de mi primo también Jacobo de Boston y René y las otras personas que nos acompañaron casi más de una hora, pero bueno, creo yo que también todos tienen que volver a sus actividades. Les agradecemos que estuvieran la mayoría de parte del tiempo
Esperamos que sus expectativas de alguna forma se hayan cumplido. Lo que queremos ver es que el empresario tiene todavía la posibilidad de salir avante, pero también depende de los otros stakeholders del ecosistema, pero que tienen que ver hacia dónde va a dirigir sus recursos y tiene que tener una clara visión de qué es lo que quiere hacer. No puede actuar a la loca ahora en esta circunstancia, pero tiene que utilizar de mejor forma las herramientas y la tecnología, como bien lo mencionó Gabriel, con este banco de Inglaterra que no tiene ninguna sucursal, pero es un banco de gran crecimiento, o como Uber, que sin tener un solo taxi comenzó a tener tanto servicio en todo el planeta. Ahora, claro, ya tiene también sus transportes propios. Pues ese concepto es el que creo yo que esas ideas, en otras palabras, siempre las ideas son las que salvan al mundo. Lo importante es encontrar esa idea que creó la bombilla, esa idea que crearon todos los adelantos tecnológicos, que son los que dan la pauta que el ser humano siempre puede innovar. Gabriel, pues dejemos espacio para una próxima, ¿eh? Porque sí, claro, tenemos que ver eso. No está de más decir que tal vez rematar nada más que somos sí fieles creadores de la educación y la formación, y en eso Jorge lo mencionó, tú lo has dicho también, pero a veces no lo mencionamos mucho porque suena mucho a hacernos solo el autobombo, ¿eh? Pero Educonte, la escuela de juzgados online, que también está ya funcionando para todo el servicio de toda América Latina y Europa. Y nosotros también en la firma de consultores, que somos socios aliados de Educom, también tenemos esa posibilidad de hacerlo para Guatemala y Centroamérica. ¿Por qué lo hacemos? Punto uno, porque creemos en la educación y la formación continua, y claro, creo que es una buena alternativa para el servicio también, igualmente para las alternativas de asesoría online que podamos brindarles. Así que, Gabriel. Un abrazo. Gracias a todos. Cuídense Jorge. mucho. Saludos, gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Un gustazo, nos seguimos viendo. Lo vamos a pasar en diferido. Si tienen la paciencia de volverse a ver, pues va a salir en la red. Y contigo, Jorge, puede ser que hagamos alguna actividad directamente de un webinar contigo si también es de tu interés. Un abrazo para todos. Nos vemos. Gracias, adiós. Gracias a todos.